Imagina un lugar borrado del mapa, pero no por una guerra ni por una catástrofe, no. A propósito, borrado por lo que una de nuestras fuentes llama un silencio intencionado. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos lleva al corazón de Córdoba, a la ciudad de Lucena. Y nuestro foco es un lugar sagrado, una necrópolis, un cementerio judío que, bueno, desapareció durante siglos. La misión aquí es desentrañar el misterio de su ocultación, su increíble redescubrimiento y las historias un poco extrañas que todavía hoy lo rodean. Y es que es fundamental entender la escala de lo que se perdió, para comprender de verdad el impacto del hallazgo. Porque las fuentes que estamos analizando son muy claras. En la Edad Media, Lucena no era una ciudad más, ¿no? Albergaba la comunidad judía más numerosa y próspera de toda Europa. Espera, un momento. Has dicho de toda Europa. De toda Europa. Pero yo siempre había pensado en las grandes comunidades de Alemania o de Europa del Este, como los centros neurálgicos. Que estuviera en Andalucía, a mí me cambia por completo la perspectiva. Cambia el mapa mental que tenemos de la historia judía medieval, desde luego. A Lucena se la conocía como la perla de Sefarat. Era un centro de un calibre intelectual y demográfico tan grande que su desaparición del imaginario colectivo es en sí misma el primer gran misterio. A ver, no estamos hablando de un pequeño cementerio rural. Hablamos del testimonio físico de una auténtica metrópolis cultural. Perderlo no es un descuido. Es como si se perdiera el Coliseo de la memoria de Roma. Entendido. O sea, no es una nota a pie de página en la historia. No, no. Es un capítulo entero que fue arrancado. Y eso hace que su redescubrimiento sea, pues, aún más impactante. Vayamos a ese momento porque la historia de la desaparición es fascinante, pero la del redescubrimiento es que parece sacada de una película. Totalmente. Y como suele ocurrir en la arqueología, la casualidad jugó un papel, protagonista. Vamos a situarnos. Año 2006. El escenario es una obra civil. Algo totalmente rutinario en las afueras de Lucena, la construcción de una nueva carretera de circunvalación. El ruido de las máquinas, la tierra removida, lo normal vaya. Pero de repente, uno de los operarios nota algo. Las excavadoras empiezan a sacar unas piedras planas, con formas muy regulares. Al principio, pues podrían ser los cimientos de algo antiguo, pero es que había algo más. Tenían grabados. Y no cualquier tipo de grabado. Eran inscripciones en hebreo. Imagina la escena. El capataz de la obra que para las máquinas. Se acercan y se dan cuenta de que no es una o dos lápidas, son decenas. Y a medida que delimitan el terreno, se dan cuenta de que son cientos. Acababan de tropezar, literalmente, con una necrópolis entera que había emergido del olvido. ¡Qué vértigo! Pasar de estar preocupado por los plazos de una carretera a tener delante el cementerio perdido de la comunidad judía más importante de la Europa medieval. ¿Y cuál fue la reacción inicial? ¿Se comprendió enseguida la magnitud? Según las fuentes, al principio hubo una mezcla de asombro y, cierta incredulidad. Se llamó de urgencia a los arqueólogos locales y la confirmación fue casi instantánea. La tipografía, el estilo de las lápidas, todo apuntaba al periodo de máximo esplendor de la Lucena judía, entre los siglos X y XII. Se encontraron 346 tumbas, cada una con su lápida. Y lo más increíble es el estado de conservación. Ya. Estaban colocadas en su posición original, orientadas hacia Jerusalén, como dicta la tradición judía, no estaban revueltas ni destruidas, estaban esperando. O sea que no fue un yacimiento saqueado a lo largo de los siglos ni nada parecido. Nada. Daba la impresión de que un día simplemente se cubrió de tierra y se dejó de hablar de ello. Esa es la clave que desconcertó a los investigadores. Es un yacimiento sellado en el tiempo. Cada una de esas lápidas es una vida, una familia, una historia. De repente, esa comunidad, que solo existía en textos antiguos, volvía a tener un lugar físico, un anclaje en el mundo real. Es un acto de restitución histórica provocado por una pala excavadora. Y aquí es donde la historia da un giro y pasamos del asombro al misterio. Porque una vez catalogadas las tumbas, surge la pregunta inevitable, la que plantea nuestra fuente de forma muy directa. ¿Cómo se pierde algo tan grande? No se evapora. La fuente insiste en la idea de un borrado deliberado, un silencio intencionado. Y ese concepto es fundamental. El silencio intencionado implica una acción, una voluntad. No es olvido pasivo,
es supresión activa. Pero, a ver, seamos honestos, han pasado casi 1000 años. ¿No podría ser simplemente el resultado del abandono? Una comunidad que se marcha, la naturaleza que reclama el terreno, las nuevas generaciones que construyen encima sin saber lo que hay. ¿Estamos seguros de que hubo una agenda para borrar la historia? ¿O es una interpretación un poco, no sé, dramática de lo que es el simple paso del tiempo? Es una pregunta muy pertinente, y es la primera que se hace cualquier historiadora. La diferencia entre olvido y supresión está en las pruebas. Y aquí las hay, aunque sutiles. Primero, la escala. Un cementerio de estas dimensiones de una comunidad tan poderosa habría dejado un rastro. En la toponimia, en los mapas antiguos, en los registros de propiedad de la iglesia. Claro. Y no hay absolutamente nada, cero. Es un vacío documental absoluto. Como si se hubiera pasado un borrador por todos los archivos. Exacto. Y en segundo lugar está el cómo. A ver, borrar un cementerio es una de las formas más profundas y simbólicas de intentar borrar la identidad de un pueblo. Un cementerio ancla una comunidad a una tierra. Es un contrato con el paisaje que dice, pertenecemos aquí. Nuestros antepasados están aquí. Eliminarlo no es solo una falta de respeto a los muertos, es un mensaje a los vivos y a los futuros. No solo ya no estáis, sino que vamos a eliminar la prueba de que alguna vez estuvisteis. Es un acto de reescritura del paisaje y, por extensión, de la memoria. Entiendo. Es una forma de violencia simbólica que puede ser tan efectiva como la física. Entonces, si aceptamos la premisa del borrado deliberado, ¿qué tipo de fuerzas podrían estar detrás? Las fuentes no señalan con el dedo, pero dibujan un contexto de cambios de poder, de fervor religioso. Sin especular más allá de lo que nos dicen las fuentes, podemos analizar las dinámicas. A lo largo de los siglos, el control de la narrativa histórica ha sido una herramienta de poder. Cuando una nueva cultura o religión se impone, como ocurrió con la llegada de los almohades en el siglo XII, que fueron extremadamente intolerantes, o más tarde con la consolidación del poder cristiano, a menudo se busca erradicar los símbolos de lo que había antes. Esto no es exclusivo de España, lo vemos en la historia de Roma con los símbolos paganos o en América con los templos precolombinos. Es una forma de decir, el tiempo empieza con nosotros. Precisamente. Y un cementerio, especialmente uno tan grande y visible como el de Lucena, es un símbolo potentísimo de arraigo, de permanencia, de derecho sobre esa tierra. Cubrirlo de tierra, prohibir su mención, borrarlo de los registros, es cortar esas raíces. Y lo que demuestra el caso de Lucena es que este tipo de supresión puede ser terriblemente eficaz. Consiguieron que un lugar de una importancia capital desapareciera del mapa y de la conciencia colectiva durante casi un milenio. Casi. Pero no del todo. Y este es el giro de la historia que la lleva a otra dimensión. Una más misteriosa, más humana. Porque resulta que la historia no solo estaba enterrada bajo tierra esperando a las excavadoras de 2006. Había sobrevivido de otra forma, en los susurros, en el folclore, en el miedo de la gente. La memoria cultural es increíblemente resiliente. A menudo, cuando la historia oficial es silenciada o borrada de los archivos, la memoria popular encuentra otras vías para manifestarse. A veces, de formas que rozan lo sobrenatural. Ya. Es como el agua. Si bloqueas su cauce, se filtra por las grietas. Y la fuente nos da un detalle increíblemente evocador y específico sobre esto. Menciona que aún hoy, antes del descubrimiento, algunos habitantes de Lucena se negaban a cruzar ciertas calles de esa zona al anochecer. Y no era una simple costumbre o una superstición vaga, no. Había una razón, una que se susurraba en voz baja. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué se decían entre ellos? ¿Qué era exactamente lo que temían? El motivo era el miedo a las presencias que nunca partieron. Piensa en eso por un momento. Durante siglos, sin que nadie supiera a ciencia cierta que ahí había un cementerio, la gente sentía que en ese lugar pasaba algo. Que había una energía, un eco del pasado que se negaba a desaparecer por completo. La historia oficial era silencio, pero el lugar mismo parecía gritar. Lo que es absolutamente fascinante de este fenómeno es que podemos interpretarlo como el fantasma de la historia borrada. Es la memoria manifestándose de forma espectral. Cuando a una comunidad se le niega la capacidad de recordar a través de monumentos, de textos, de ceremonias, el recuerdo no desaparece, se transforma.
Se convierte en leyenda, en un cuento de miedo, en una sensación de inquietud en una calle oscura. Es el trauma del lugar manifestándose. Es como si el propio paisaje tuviera memoria, como si las piedras y la tierra se negaran a olvidar, incluso cuando las personas habían sido forzadas a hacerlo. En cierto modo sí, es lo que algunos antropólogos llaman memoria topográfica. Los lugares que han sido testigos de eventos intensos, ya sea de gran alegría o de gran sufrimiento, parecen retener una especie de huella. Esos susurros y esos miedos de los habitantes de Lucena eran la forma que tuvo la memoria de la necrópolis de sobrevivir oralmente, generación tras generación. Era una verdad histórica disfrazada de cuento de fantasmas. ¿Y estas leyendas? ¿Eran muy específicas? ¿Hablaban de ver figuras, oír lamentos? ¿O era más una sensación general de desasosiego? Las fuentes describen ambas cosas. Por un lado, una sensación persistente de que ese no es un buen lugar para estar de noche, un frío inexplicable, la sensación de ser observado. Por otro, relatos más concretos, aunque fragmentarios, pasados de abuelos a nietos, sobre sombras que vagan o almas en pena que buscan algo. Lo que nadie podía explicar era el por qué. No había un castillo encantado, ni el recuerdo de una gran batalla en ese punto exacto. El miedo no tenía una causa aparente, lo que lo hacía aún más poderoso. Entonces, en 2006, llega la excavadora y cierra el círculo de una manera asombrosa. De repente, esas leyendas locales, esas historias de presencias, adquieren una base real, tangible. La arqueología viene a confirmar lo que el folclore había estado susurrando durante siglos. Es más que una confirmación, es una validación increíble de la memoria popular. Demuestra que esas historias no eran simples supersticiones de gente inculta, sino un eco distorsionado, pero absolutamente real, de una verdad histórica que se había intentado enterrar. El hallazgo arqueológico no solo desentierra un cementerio, sino que también desentierra el origen de un miedo ancestral. Conecta el mundo tangible de la ciencia con el mundo intangible de la leyenda. La historia, como dice la fuente, no descansa en paz en ese lugar. De repente, el miedo de la gente ya no es irracional. Efectivamente, había cientos de almas enterradas bajo esas calles. Había una historia no resuelta. Una memoria que pugnaba por salir. Y esto nos enseña algo profundo sobre cómo funciona el trauma colectivo. Cuando una injusticia histórica, como el borrado de la memoria de todo un pueblo, no se reconoce ni se repara, no desaparece, se queda enquistada en el lugar, en la cultura, y emerge de formas inesperadas. Las presencias que nunca partieron no eran fantasmas en el sentido clásico, eran la memoria misma, negándose a ser aniquilada. Entonces, si recapitulamos el viaje que hemos hecho a través de estas fuentes, el cuadro es impresionante. Tenemos a la que fue la comunidad judía más grande de la Europa medieval en Lucena, su necrópolis sagrada borrada sistemáticamente de la historia y de los mapas. Luego, un redescubrimiento espectacular, casi casual, casi 1000 años después. Y finalmente, las leyendas de fantasmas que, resulta, eran la memoria del lugar negándose a morir. Es una intersección perfecta entre arqueología, historia y lo que podríamos llamar memoria espiritual o cultural. Cada una de esas piezas por separado es interesante, pero juntas cuentan una historia mucho más profunda. Sobre cómo funciona la memoria y el olvido en una sociedad, sobre la lucha entre el poder que impone el silencio y la increíble persistencia de la historia. Entonces, si tuvieras que destilar una idea principal de todo esto, ¿cuál sería el gran mensaje que nos deja la historia de este cementerio? Pues si conectamos esto con el panorama general, la historia del cementerio de Lucena es un ejemplo extraordinariamente poderoso de esa lucha constante entre el olvido forzado y la persistencia de la memoria. Nos demuestra que, por mucho que el poder intente reescribir el pasado, la historia tiene una extraña forma de sobrevivir. A veces sobrevive bajo tierra, en las piedras, esperando pacientemente a ser encontrada. Y otras veces sobrevive en el aire, en las historias que la gente se cuenta en voz baja, de una generación a otra. Lucena nos enseña que ningún silencio, por muy intencionado que sea, es eterno. Tarde o temprano, la verdad encuentra una grieta por la que salir. Y eso nos deja con una última reflexión, una idea casi inquietante.
Si un lugar tan inmenso y tan relevante como este pudo ser borrado de la memoria colectiva durante siglos y redescubierto por pura casualidad, me pregunto cuántas otras historias cruciales, cuántas otras necrópolis, ciudades o verdades podrían yacer ahora mismo justo bajo nuestros pies, en los lugares que transitamos cada día, esperando no solo a que una excavadora las encuentre por accidente, sino a que aprendamos, quizá, a escuchar con un poco más de atención los silencios.